Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados, los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Estás escuchando Silleros Viajeros, Izaskun Benito, de sillerosviajeros.com, en radioviajera.com. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Silleros Viajeros, el podcast de turismo accesible en Radio Viajera, donde descubriremos alojamientos, senderos, actividades, museos o destinos accesibles para todas las personas. El podcast de turismo inclusivo donde personas como tú, que se mueven, oyen, ven o entienden de forma diferente, son las protagonistas. En definitiva, el podcast donde encontrarás toda la información necesaria para organizar tus próximas escapadas accesibles. En el programa de hoy nos vamos a descubrir la zona del Camero Nuevo, en la riojana Sierra de Cameros. No sé si conocéis esta zona, pero si buscáis tranquilidad, desconexión, volver al sabor de lo rural, este es un destino que os recomiendo encarecidamente. Ahora, también os tengo que decir, aunque es un destino ideal y muy poco conocido que os va a enamorar, tampoco es especialmente accesible, sobre todo si tenéis movilidad reducida. Nosotros nos escapamos como unos 4 o 5 días y aunque no es el destino más accesible que hemos visitado, sus pueblos tienen calles empinadas, muchas de ellas están empedradas, pero tiene un encanto que realmente bien merece la pena. Si vais a ir a esta zona, a este territorio, yo os recomiendo que llevéis handbike eléctrica o una freewheel y, bueno, si tenéis ruedas de monte, también es una buena opción. No es que sea imprescindible, ¿vale? Pero sí que es cierto que, bueno, pues algunas de las calles tienen una pendiente bastante pronunciada y después hay actividades para poder hacer en senderos, de las que iremos hablando, y en entornos naturales, que si tenéis ruedas de monte, seguramente vais a estar más cómodos. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Dónde podemos dormir? En toda la zona del Camero, pues nosotros encontramos estos apartamentos, se llaman Villa Liquidambar, están ubicados en Torrecilla de Cameros. Esta localidad es conocida como la capital del Camero Nuevo. Es un pequeñito complejo rural que dispone de 2 casas rurales y 3 apartamentos. De estos 3 apartamentos, 2 de ellos los han inaugurado recientemente, en el verano del 2020, y son completamente accesibles para personas con discapacidad física, pero también tienen mejoras muy interesantes para personas con discapacidad visual y auditiva. El apartamento que nosotros elegimos se llama Sonido. Hay otro apartamento, el otro apartamento adaptado, que se llama Imagen. Os invito a que le echéis un vistazo a su página web, que es www.villaliquidambar.com/apartamentos-accesibles-La Rioja. Si no, bueno, clicáis villaliquidambar.com y al final del todo encontraréis los apartamentos. Apartamento turístico accesible 1, 2 y el tercero que ya no es accesible. Bueno, os cuento un poquito cuál es la distribución de estos apartamentos. En el que nosotros estuvimos, como os digo, que es el apartamento Sonido, está en la parte baja del complejo turístico. Digamos que el complejo está en 2 calles, ¿vale? La calle más alta y la calle más baja. El apartamento Sonido está en la parte baja y, bueno, pues tiene un jardín al que se accede a través de un sendero completamente pavimentado, en el que encontraréis, bueno, pues hay tumbonas y encontraréis una barbacoa
que nosotros le sacamos muchísimo partido. Os recomiendo que si estáis en la zona compréis carne de las 13 villas, que es carne del territorio, una carne jugosa, tierna, sabrosa, y que, bueno, lo marinéis también con queso de Cameros, que también son quesos de la zona, y por supuesto con buenos vinos de Rioja. Pero bueno, a lo que vamos. El apartamento, bueno, como os digo, tiene jardín, tiene esta barbacoa. En el mismo jardín pasa un pequeño riachuelo, con lo cual es muy agradable estar desayunando o cenando en el jardín y estar escuchando el transcurrir del agua. Es una auténtica maravilla. Y luego el apartamento en sí mismo, bueno, pues tiene una habitación con cama doble, una cama de matrimonio muy, muy grande, y tiene también un salón comedor que tiene una cama empotrada, pero una cama de matrimonio también muy, muy grande. Es completamente accesible, la cocina está adaptada, con lo cual si vais en silla de ruedas vais a poder cocinar y no os vais a liberar de fregar, porque el fregadero también está adaptado, aunque tiene lavavajillas. Las puertas son puertas correderas, muy amplias. El baño tiene, bueno, pues una ducha a cota cero. Está equipado con asiento, con barras, tenéis espacio de transferencia a ambos lados. Os invito también a que le echéis un vistazo, si queréis, al post que tenemos publicado en el blog, en Silleros Viajeros, donde podréis ver fotografías de todo esto que os estoy comentando. E incluso, si entráis en equalitasvitae.com, podréis encontrar información muy detallada y muy descriptiva de las condiciones de accesibilidad de los apartamentos. Pero vamos, son apartamentos a los que no les falta absolutamente nada. El equipamiento habitual, pues en el baño, por ejemplo, de barras, de asiento en la ducha, pero también de alza de inodoro. Y luego, pues tiene cosas tan curiosas como, por ejemplo, alarma acústica y luminosa, conectada con el timbre de la puerta, por ejemplo. ¿Para qué? Pues para que si hay, por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva, cuando suena el timbre de la puerta, se iluminan las luces, generalmente en las zonas comunes, en el interior del baño o en la habitación, para tener esa llamada de atención y saber que le están avisando. No solo con el timbre de la puerta, sino también con una llamada de emergencia si ocurriera, cualquier problema, un incendio, Dios no quiera, pero bueno, por si hubiera cualquier situación de emergencia, está también conectado. Entonces, bueno, si en cuanto a alojamiento, esta es nuestra recomendación. La verdad es que nos parece un sitio muy, muy bueno para poder tomar como centro de referencia y desde donde podáis después moveros para recorrer el territorio, la zona del Camero. Bueno, ¿qué podemos visitar en el Camero? El Camero está compuesto por 13 pueblos, por eso también es conocido como la Hermandad de las 13 villas. Nosotros recorrimos alguno de ellos. Empezaremos por Torrecilla en Cameros, que es la capital, digamos, es el centro base donde además estábamos alejados. Y bueno, pues algo muy representativo de este pueblo es que el río Iregua separa el pueblo en dos mitades. Están unidas entre sí a través de un puente de piedra muy antiguo, conocido como el Puente del Barruelo. Está formado como por dos arcos de medio punto de diferentes dimensiones y, bueno, sus orígenes se remontan a finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Para subir este puente, si vais con silla de ruedas, la pendiente es bastante pronunciada, así que, bueno, pues probablemente vais a necesitar ayuda. Villa Liquidambar, el alojamiento, está en una de las partes del río, con lo cual si queréis ir de un lado al otro del pueblo tendréis que cruzar por este puente y es probable que podáis necesitar ayuda, ¿vale? Para llegar al centro de la localidad, donde vais a tener, pues diferentes tiendecitas para poder comer, para poder comprar comida, panadería, la carnicería, los bares, incluso, pues un centro de interpretación muy interesante del que hablaremos ahora. Para ello, mi consejo, si vais con silla de ruedas, es que bordeéis el pueblo, ya que el itinerario más recto tiene mucha pendiente y algunas de las calles tienen escaleras, ¿vale? Nosotros lo que hacíamos era salir por la carretera hasta el inicio del pueblo y ir zigzagueando
hasta llegar al centro. ¿Que no tenéis problemas de movilidad o que al menos no os movéis con silla de ruedas? Bueno, pues podréis subir de frente al puente que os estoy comentando, porque, bueno, pues a través de pequeñas callejuelas, estrechas callejitas con mucho encanto también, podréis llegar hasta el centro de la localidad. Algunas de las calles, como os digo, puede que sea necesaria una pequeña ayuda extra, bien por la pendiente o bien porque, bueno, pues algunas de estas calles tienen todavía suelos empedrados, ¿vale? Una vez que lleguéis a la parte alta de la localidad, encontraréis el Parque Felipe Nestares, es el centro social del pueblo. Es un lugar muy curioso, digamos que es como una especie de placituela bastante amplia, está techada con una especie de malla de sombreo para proteger del calor veraniego a todas las personas que están allí, y tienen, bueno, pues como si fuera una especie de kiosco musical de dos pisos, en el que el piso de abajo está completamente abierto, es todo diáfano y pues es una barra de bar, y la plaza está llena de mesas y sillas para, bueno, pues poder disfrutar de una comida, de un almuerzo, de un desayuno o o tapear. Podéis hacer lo que queráis. Es una fantástica, un lugar, una terraza fabulosa. Y además, desde la propia terraza, si tenéis niños, si vais con pequeños, podéis ver un pequeño parque infantil que hay a la mano izquierda y que, bueno, los críos pueden estar ahí súper a gusto. Una vez que estáis aquí, que habéis desayunado, os habéis tomado lo que os apetezca, podéis subir hasta el centro de la emigración riojana. Es una visita obligada. Es un antiguo convento franciscano del siglo XVIII que fue reconvertido como un centro de interpretación y donde podréis conocer la historia de los emigrantes riojanos. Su musealización es impresionante, con recreaciones de escenas que vivieron nuestros antepasados en los barcos que les llevaban a recorrer el mundo. Por ejemplo, puedes adentrarte en las antiguas escuelas, puedes sentarte en aquellos pupitres, o puedes incluso entrar en un antiguo colmado, en aquellas tiendas en las que compraban, o incluso hay reproducciones de las propias casas en las que vivían. La verdad es que a nosotros nos sorprendió que un pueblecito tan pequeño tuviera un centro de interpretación tan trabajado y, bueno, tan bien musealizado. El centro, además, es completamente accesible para silla de ruedas, lo podréis recorrer en su totalidad y cuenta con baño adaptado, que esto ya sabéis que es muy importante, sobre todo en entornos rurales, ¿vale? Si lo que os gustan son las actividades deportivas, las actividades acuáticas, os aconsejo que os acerquéis al Club Náutico del Rasillo. Es otro de los lugares muy, muy interesantes. Está ubicado como a 10 minutos de Torrecilla en Cameros y es el lugar ideal para pasar un día en familia practicando piragüismo o cualquier otro deporte acuático. En La Rioja no hay playa, es una comunidad interior, pero el Rasillo, la playa del Rasillo, digamos que es un poco la playa de todos los riojanos y riojanas. Y bueno, pues la verdad es que es un lugar muy, muy bonito y muy interesante y que además se llena de gente, pero como es tan grande, vais a tener siempre espacio, no vais a tener nunca esa sensación de agobio que a lo mejor podamos encontrar en la playa. En cuanto a la accesibilidad, bueno, pues dependiendo sobre todo de cuánta agua haya en el pantano, será más o menos sencillo llegar hasta el agua con silla de ruedas. Nosotros la última vez que estuvimos, es verdad que el nivel de agua era muy baja y bueno, pues nos costó, de hecho al final Kitty yo creo que no llegó a bajar al agua del todo, ¿vale? Hay varios senderos hormigonados que van recorriendo toda la playa y que te llevan hasta allí. Entonces, cuanto más elevado está el nivel del agua del pantano, pues menos hay que bajar en estos senderos. De todas maneras, el entorno es espectacular. Como os digo, podéis realizar actividades como kayak, piragüismo. Hay un montón de actividades acuáticas para poder hacer.
Podéis llevaros vuestro propio picnic y, bueno, pues comer como, bueno, pues eso, en plena naturaleza, con vuestras tortillas de patata, bocatas o lo que os apetezca, pero si queréis también podéis comer en el restaurante que hay en el propio Club Náutico. Tiene una impresionante terraza con increíbles vistas al pantano y tanto el restaurante como el propio pantano tienen baños adaptados para silla de ruedas, con lo cual, bueno, pues podéis echar el día completamente y sin ningún tipo de problema. Otra de las actividades que os proponemos, o de los lugares que os proponemos visitar, es Ribavellosa. A nosotros nos encanta ir al monte y, bueno, en Almarza de Cameros nos dijeron que podríamos pasear por impresionantes bosques en una pequeña aldea abandonada llamada Ribavellosa y la verdad es que, aun siendo riojanos, no lo conocíamos y nos sorprendió. Llegas allí y desde allí salen varios senderos y aunque ninguno realmente está especialmente adaptado, hay uno que es bastante asequible para poder hacer con silla de ruedas. Eso sí, os recomiendo que os llevéis ruedas de monte y una freewheel o una handbike eléctrica porque el suelo es de tierra y, bueno, hay hojarasca y aunque está bastante bien prensado, bueno, pues si vais solo con la silla vais a tener que andar con un poquito de tiento porque sobre todo las ruedas pequeñas ya sabéis que se os pueden clavar. Pero bueno, en realidad está bastante compactado y se puede rodar muy bien. Podréis hacer un recorrido circular entre un bosque de castaños y más o menos tardaréis pues en torno a las 2 horas. Depende un poco de si lo queréis hacer completo o queréis hacer nada más que un tramito. El recorrido es súper bonito y es muy cómodo para poder hacer también con niños y empezar a introducirles un poco meterles el bichillo, ¿no? Introducirles en el mundillo del monte. A lo largo del sendero veréis también pues un montón de estatuas talladas en troncos de madera que representan distintos animales, pues ardillas, búhos. Como os digo, os invito a que le echéis un vistazo al post que hemos escrito en el blog para que veáis todas estas fotografías. Y siguiendo con entornos naturales, nos adentramos hasta el Parque Natural de Sierra Cebollera. Esto está ubicado en Villoslada de Cameros y, bueno, pues es un lugar también interesante. El centro es completamente accesible, también tiene baño adaptado y además organizan actividades, talleres o visitas guiadas y algunas están especialmente pensadas también para personas con discapacidad. Es un lugar donde podréis encontrar completa información sobre todo lo que podéis hacer en este único parque natural riojano. Encontréis una exposición muy sencilla, pero además interesante y con unas proyecciones audiovisuales que seguramente os van a gustar y os van a servir para conocer un poquito más sobre este fantástico lugar. Y desde allí os recomiendo que hagáis un sendero, el sendero accesible del Achichuelo, que está a poco más de 5 minutos en coche desde el centro de interpretación. Se trata de un sendero de unos 750 metros, más o menos, que transcurre entre bosque, pradera y va justo al lado de un río con vistas a paisajes agrestes de montañas preciosos. No hay desnivel ninguno y, excepto algún pequeño tramo que puede estar algo deteriorado, pues más o menos vais a transitar bastante bien con la silla de ruedas. El suelo es de tierra compacta y, bueno, aunque puede variar un poco en función de la climatología, en general, y excepto algunos pequeños tramitos que pueden estar más descuidados, vais a poder rodar sin problema. Al principio y al final del sendero vais a encontrar además plazas de aparcamiento reservadas para silleros y a lo largo de todo el recorrido vais a encontrar diferentes paneles informativos sobre la flora y la fauna hechos en relieve y en braille, que esto también es interesante para aquellas personas con discapacidad visual que quieran disfrutar de este entorno natural. En el sendero vais a encontrar también diferentes zonas con merenderos, mesas y bancos de hormigón para poder, bueno, pues comer tranquilamente. Muchas de estas mesas, o no muchas, pero como mínimo 2 o 3 de estas mesas son accesibles también para silla de ruedas porque lo que han hecho ha sido eliminar algunos de los bancos para permitir el acceso frontal. Digamos que son como unas mesas redondas y entonces se hace como un semicírculo que rodea la mesa
con bancos, y el otro semicírculo está libre para poderse acercar directamente con silla de ruedas. El río es un río de aguas cristalinas con muy poquita profundidad, en el que vais a poder ver pececillos, ranas, lagartijas. La verdad es que es un lugar ideal, y si vais con peques lo van a pasar fantásticamente bien y prácticamente sin ningún riesgo ni ningún peligro. Seguimos recorriendo el Camero y a unos 10 kilómetros más o menos, a 10 kilómetros de Lumbreras, encontraréis la Venta de Piqueras. Es un sitio también muy emblemático. En pleno invierno es muy conocido porque suele quedarse cerrado por nevadas, pero bueno, si vais en temporada de buen tiempo, de buena climatología, es un lugar ideal para poder estar allí a la fresca, disfrutando un poco también del entorno y conociendo un poco más sobre las labores de transhumancia que había en La Rioja. Encontraréis el Centro de la Transhumancia, que es un centro también completamente accesible, y bueno, pues allí os va contando un poco en qué consistía la transhumancia, que todavía hoy se sigue celebrando una fiesta en algunos pueblos del Camero. Es una fiesta que recuerda aquella importante labor del pastor llevando sus ovejas merinas desde la Sierra Riojana hasta tierras extremeñas. Bueno, pues suele celebrarse aquí en la Venta de Piqueras en otoño, pero si no podéis pasar en esa fecha, bueno, pues os recomiendo que os acerquéis a ese centro de la transhumancia y que conozcáis un poquito más toda su historia a través de sus vestimentas, sus instrumentos musicales, sus utensilios, el menaje, los refugios que encontraban en el camino, o incluso podréis ver un horno tradicional de leña. Como os digo, el centro es completamente accesible para silla de ruedas, aunque en este caso, eso sí, no hay baño adaptado. Y bueno, más o menos esto es lo que podéis hacer. Seguro que hay muchísimo más para poder disfrutar, pero en cuanto a actividades accesibles para haceros una escapadita de 3-4 días al Camero riojano, pues aquí tenéis propuestas que yo creo que os pueden resultar interesantes. Espero que os haya gustado el programa de hoy y que os animéis a descubrir todos los lugares que os hemos ido contando y descubriendo. Muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y en iVoox. Muchas gracias por estar ahí, y recordad que si queréis participar en el programa contando vuestra experiencia o descubriéndonos un lugar accesible que os ha encantado, podéis enviarnos un correo a info@sillerosviajeros.com. ¡Feliz semana! Un abrazo rodante. Way